Si yo tengo 23 años y empiezo mi vida laboral, que más o menos entre 23 y 24 años empieza, vamos a empezar a ahorrar el 10% de mi salario. Acostúmbrate a hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque hay una pensión garantizada en la ley 97 que me piden 1,000 semanas cotizadas, que son 20 años laborados, te la van a dar, pero siempre va a ser la chiquita. Siempre va a ser, ahorita son 9,404 pesos. Dime, una persona que tenga 60 años, que se vaya con la pensión garantizada, le alcanzan con 9,400 pesos para vivir. Y le enseñaba y todo, le digo, ¿sabes qué? Es que es bien importante que te pensiones. ¿Por qué? Porque si tú llegas a fallecer no pensionado, o sea, si tú te pensionas y falleces, te lleva el 90% tu esposa de tu pensión, o sea, de vejez. Pero si tú falleces sin pensionarte, de ese 90 le toca el 40. Claro. Y no, yo juego tal, yo hago fútbol, yo hago esto, me siento sano, me siento fuerte. Eso fue, yo creo que 6 meses antes, después me entero que se muere de un paro cardíaco fulminante. Bio de mí. Comparte tu historia. Bienvenido a este nuevo episodio. Es un hecho que todos los mexicanos nos preocupamos por cómo vamos a vivir o de qué vamos a vivir en nuestra vejez. Sin embargo, no todos actuamos. Y justamente el día de hoy nos viene a visitar una persona que nos va a platicar de ese tema, nos va a platicar parte de su historia y por qué es que ella ha decidido dedicarse a dar asesorías y guiar a tantas personas que hoy en día tienen una buena jubilación. Gracias, Tania. Gracias por venir a platicarnos parte de tu historia y a platicarnos el por qué te has dedicado tanto tiempo a esto. Platícanos primero un poco acerca de tu dinámica familiar. ¿Tú eres Tania? Sí, soy Tania Ramírez. Yo soy abogada de profesión. Okay. Terminé mi carrera ya grande, ya con hijas y todo. Me casé muy joven, sí. Dándole importancia a mi esposo, su maestría. Viví 1 año y medio fuera del país en Inglaterra. Entonces, ya me vengo a graduar aquí ya grande, pero con el objetivo bien claro de poder ayudar a personas, ¿no? A través de ser abogada. De ahí se me va mezclando un diplomado por ahí de finanzas hasta que conozco una persona que me invita a trabajar esto de pensiones, que yo desconocía. Entonces, mi dinámica familiar siempre fue como apretada porque, pues una mamá que estudiaba, entre que pues era mamá y estudiaba ese servicio social, mi marido viajaba. Ay, no, fue complicado, pero sí se pudo, se logró este título y a los 5 años de haberme graduado, conozco a esta gran persona, Juan, que fue mi primer gerente que me invita a trabajar en esto de pensiones, a hacer conciencia, a generar, a dar un granito de arena para las personas que están desinformadas, a confiar en mis habilidades, en el conocimiento y empezar a hacer esto. Qué Entonces, bien. Eso fue hace ya 10 años. Era lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes? 10 años. 10 años en esto. O sea, ¿has pasado por ti mucha gente que se ha asesorado? Sí. Gente que te ha hecho caso, gente que no. Sí, de todo, he vivido de todo. Te ha tocado vivir de todo. Sí. Wow. Sí. En sí, entonces tú, obviamente además de ser ama de casa, de ser esposa y de tener a tus niñas ya algunas graduadas, tú te has dedicado a guiar a las personas en el tema de pensiones. Así es. ¿Qué es lo que la gente busca o por qué te buscan? ¿Cuál es la problemática o cuál es la preocupación de la gente hoy en día en este tema? Fíjate que yo creo que se lleva algunos años que la gente se empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos que nos generan incertidumbres. Sí, claro. Hemos escuchado muchas especulaciones de que si desaparece, no desaparece. Entonces empieza el pánico, ¿no? Y empiezan a buscar, a ver, recomiéndame y dame a alguien. Yo creo que ahí ya empezaron así como a timbrar un poquito la conciencia, pero sin embargo hay mucha desinformación todavía. O sea, hay gente que de verdad... Primero, pues piensan que son muy jóvenes, empezar a hacer algo desde los 45, 46, 50 años. Piensan que son demasiados jóvenes como para empezar a preocuparse. Claro, porque te cuesta pensar que un día vas a llegar a la vejez. Exactamente. Sin embargo, el tiempo vuela. El tiempo vuela y los recursos no los tienes a tiempo. Entonces, ¿de qué me sirve pues pensionarte a los 59 cuando te digo, oye, vamos a hacer una estrategia, pero te va a costar tanto? Y dices, en la torre, ¿y ahora qué vendo?
para poder pagar. Entonces, toda la prevención de empezar desde antes es precisamente para ir haciendo una dinámica financiera, para hacer estrategias con tiempo. Entonces, como que se ha caído el 20, la gente ya es más consciente, pero no hay mucha disciplina financiera. Claro. Definitivamente no hay gente que dice, hoy amanecí, voy a ahorrar el 10% de mi salario. Pues no. ¿Eso es una tendencia del mexicano? Sí. ¿O es algo muy general? Yo creo que es falta de cultura, porque si tú te vas a un Japón, a una China, donde la disciplina generan ese vínculo de solidaridad, ese vínculo de tienes que ahorrar porque tienes que vivir, es un trabajo accesible, obviamente son workaholics, pero tienen una disciplina monetaria, financiera, una disciplina en su persona que dices es cultural. Claro. Y no lo tenemos aquí en México. O sea, aquí hay que educarnos. De oportunidad en la que tenemos que trabajar. Así es. Y empezar el día de hoy, porque no es mañana, es hoy. Así es. Y sobre todo, dejarle a nuestros hijos ese legado. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a empezar desde casa. O sea, mis hijas ya saben que tienen que ahorrar, que la complicación de la ley nueva en el IMSS está complicada. Tienen que hacerlo con factor tiempo. O sea, son cosas que digo, yo le tengo que dejar a ellos como para que empiecen a sembrar en sus hijos y como que empecemos a hacer la diferencia. Claro. Porque, de verdad, o sea, somos consumistas, es la realidad. ¿Cuántas veces vemos, oye, quiero el iPhone nuevo? Y a lo mejor tu iPhone de hace 2 años te funciona padrísimo, bien, pero queremos el nuevo. Y es un consumismo, ¿para qué me sirve? Oye, quiero la camioneta del último modelo. Pues te mueve tu carro de hace 5 años y está en perfectas condiciones y totalmente queremos cambiar y queremos consumir. Entonces, y nos endeudamos. Es más fácil endeudarte hasta para un partido de Rayados y Tigres, de verdad, ¿eh? Qué triste. Tengo gente que me dice, no, espérenme, Lick, no puedo ahorrar ahorita porque estoy pagando mi abono para eso, ¿no? Como si tuviéramos la vida comprada. Y dices, espérame, está bien que seas aficionado, pero hay cosas prioritarias. O sea, yo te estoy viendo para cuando seas viejito. O sea, ese tipo de cosas como que no lo visualizan. Tania, a ver, hay 2 leyes ahorita. Sí. Hay quienes alcanzamos la ley del 7.3 y hay quienes tienen la ley del 97 y se preocupan y están tristes y creen que no. Sin embargo, yo sé que hay alternativas. En la ley del 7.3, me gustaría hablar ahorita un poquito de la ley del 7.3. Sin embargo, platícanos cuáles alternativas hay para los jóvenes de hoy, para los chavos que hay quienes se preocupan, hay quienes no, pero ¿de qué manera podemos hacer conciencia desde el día de hoy? Claro, mira, hay solamente una sola ley, pero esa cambió el 1 de julio del 97, pero respeta los ley 7.3 que empezaron a cotizar antes de esta fecha. Es una ley derogada, la ley 7.3, que paulatinamente van a ir muriendo y se van a caer los ley joven, los ley 97, que son los jóvenes. Esta es muy peculiar porque ahí es donde nos incita al ahorro de inmediato y así. O sea, si yo tengo 23 años y empiezo mi vida laboral, que más o menos entre 23 y 24 años empieza, vamos a empezar a ahorrar el 10% de mi salario. Acostúmbrate a hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar para tus planes a mediano o corto plazo, pero vas a también ahorrar para un largo plazo que es tu vejez. Entonces dices, bueno, diversifico y empiezo a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque aunque hay una pensión garantizada en la ley 97 que me piden 1,000 semanas cotizadas, que son 20 años laborados, te la van a dar, pero siempre va a ser la chiquita. Siempre va a ser, ahorita son 9,404 pesos. Dime, una persona que tenga 60 años, que se vaya con la pensión garantizada, le alcanzan con 9,400 pesos para vivir. O sea, al mes dices, no, hombre, yo no quiero eso. Claro. Entonces, si yo te pongo a ahorrar y aparte lo que ganas con patrón, que se va a tu retiro, pues puedes hacer un buen cochinito en el Afore, que ya teniendo arriba de 1,800,000, 2 millones en el Afore, ya te puedes pensionar con el Afore. Claro. O sea, ya te da un retiro programado, ya puedes adquirir una renta vitalicia. Yo pago para que me paguen vitaliciamente mi pensión y haces una diferencia. Entonces, el ahorro es crucial en la ley 97. Ahí con el ahorro, Tania, ¿cuál es el porcentaje recomendado dentro de tu sueldo o de tu ingreso mensual? ¿Cuál es el porcentaje que tú debes de decir? Este porcentaje sí o sí se va al ahorro. Fíjate que el 10% es lo más recomendable. Okay. Y ahí hizo un buen consejo. Es que el 10%, pues nunca lo he ahorrado, me duele ahorrarlo o siempre ahorro lo que me sobra y generalmente nos sobra
una baba de lo que nos sobra, ¿no? Entonces el 10% es, así como yo lo recibo, yo ahorro mi 10% y vivo con el 90%. O sea, me tengo que organizar financieramente. Y claro que el ser humano es el ser que más adapta. O sea, claro, cuando tenemos las vacas flacas, me adapto a lo que hay. Cuando me va muy bien, rápido nos acostumbramos a vivir muy bien, claro, pero es muy adaptable. Entonces, si yo le acostumbro a adaptarme a un 90%, creo que va a ser una diferencia. El 10% vamos a verlo como un gasto fijo. Así como así pagamos el agua, el carro, las salidas. Lo fijo, por ejemplo, lo que es indispensable. Lo que dices es para vivir. Así yo tengo que hacer mi ahorro. Así como se me va la luz, ¿cómo nos morimos? Ay, es que el refri, es que la comida, es que el calor, no aguanto. Igual va a pasar eso a los 60 si tú no ahorras. Claro. Entonces, hacerlo así. Y las opciones recomendadas es a través de algún banco, a través de tu mismo Afore. Digo, hay diferentes opciones. Aquí sería como analizar cuál es el que te da mejor rendimiento y obligarte tú misma a separar esa cantidad, ¿no? Sí, fíjate que ahí tiene mucho que ver la diversificación de lo que tú hagas. Por ejemplo, hay herramientas financieras diferentes, ¿no? ACETES, UDIs, UDIBonos, que son instrumentos financieros que a fin de cuentas te dan de diferente forma. Entonces, cuando tú diversificas en diferentes herramientas financieras, te das cuenta, tengo una en CETES, tengo una en UDIs, tengo otra en renta variable, estás haciendo una diversificación de tus ingresos. Entonces, ¿cuál es la ideal? Nada más no poner todos los huevitos en una misma canasta. Diversifica. Okay. En el Afore puedes ahorrar, que es una renta variable interesante con factor tiempo, interés compuesto, que te puede dar una buena cantidad. Hay muchos PPRs, planes de ahorro para retiro, que tienen seguros y que también no tienen algunas Afores, que también puedes estar ahorrando a largo plazo con diferentes herramientas financieras. Aquí lo ideal es la diversificación y ahorrar el 10%. Claro. Sí. Y por ejemplo, los chavos que inician, que hoy en día empiezan a salir de sus universidades, empiezan a tener una vida laboral, ¿qué tan importante es elegir una buena Afore? Sin decir nombres, pero ¿qué tan importante es el dedicarle ese tiempo, el ponerle atención? Porque muchas veces no les ponen atención. Así es. Sin embargo, es un tema también, porque te dan de alta en el IMSS y dices, ay, el IMSS. Platícanos un poquito de la importancia de todo este tema. ¿Y cómo elegí una buena Afore? Mira, ahí existen Afores son 10, 11 al día de hoy. Okay. Entonces, fíjate que ahí es bien importante porque el rendimiento no lo venden como algo indispensable para poder pensionarte mejor. Yo siempre he creído la idea de que puedes estar en la Afore que quieres. Si no eres disciplinado financieramente, aunque estés con la que mayor te dé, no va a hacer la chamba por ti. Claro. O sea, el mayor porcentaje de tu ahorro que se va para el retiro lo ganas tú con tu salario base de cotización y con semanas. Claro. Entonces, y si tú haces la estrategia de ahorro, tú vas a tener el ahorro que tú quieres tú. Sí. O sea, no podemos depender del rendimiento de una Afore para decir, ay, es que estoy en la número 1 y me va a hacer millonario y yo no ahorro. No va a ser la chamba por ti. Entonces, realmente es disciplinarme financieramente y de ahí ver la mejor opción. Es decir, bueno, ¿cuánto me da a largo plazo, mediano plazo, corto plazo? Y hacer una comparativa, que eso lo puedes ir haciendo en páginas oficiales como la CONSAR, por ejemplo. Hacer comparativas, que dices, bueno, ahí lo importante es la estrategia financiera que puedes hacer. Y sobre todo, si no lo sabes hacer, que tengas un buen acompañamiento, un buen asesor que vaya contigo de la mano. Que muchas veces caemos en lo que me dicen, es que mi papá está ahí porque me dice que es la mejor. Esto está bien, confiemos en nuestros papás, pero yo creo que tenemos un momento que tenemos que tener criterio y saber que yo ya no voy a depender de mis papás, ya va a ser mi futuro y claro, yo tengo que trabajar en mi futuro. Entonces, la diferencia realmente es esa. Si yo no hago algo financieramente, en la Afore que tú estés, no lo va a hacer por ti. Claro. Tania, fíjate, bueno, hoy en día ha cambiado mucho la modalidad del trabajo. Muchos jóvenes son freelance el día de hoy. Es un término muy escuchado, muy de moda. Sí. Sin embargo, ahí pues no hay un respaldo ante el IMSS, pero hay manera de buscarlo. Claro. Platícanos de esa modalidad donde los chavos pueden cotizar, porque no podemos despreciar
esa oportunidad o esa opción que nos da el gobierno. Claro, mira, para aquellas personas que alguna vez cotizaron y que después emprendieron y se pusieron a poner un negocio y no siguieron con semanas, pueden adquirir modalidades como la 10. La 10 es una maravilla que nos da seguro médico, nos da invalidez y vida, que es si me muero o si me enfermo, es un seguro que también te da con patrón, pero tú lo estás pagando como trabajador independiente, entonces estás comprando semanas, estás poniendo el salario que puedes pagar y estás empezando a tener las semanas que nos piden como requisito. O sea, que te va a pedir 1000 semanas en la ley 97, 1000 semanitas en donde tú vas a decir, oye, sí, y aparte lo ahorré, pues me pensiono con el Afore, o ya me gané mi pensión garantizada. Claro. Que ¿quién te la da? Pues bueno, está padrísimo trabajar como para un plan B, ¿no? Exactamente. Y ahí mismo puedes inyectarle también al Infonavit. Sí, si lo quieres con Infonavit, bien, y si no lo quieres con Infonavit, te da la opción de elegir pagártelo o no. Fíjate, eso es importante porque a final de cuentas, digo, es otro tema el Infonavit. Sin embargo, los chavos hoy en día pueden inyectarle al Infonavit a través de esa modalidad 10. Así es. Vale la pena conocer, ya cada quien decidirá. Sin embargo, el estar informados es lo que va a hacer la diferencia para tu futuro. Tania, sé que te ha tocado ver a mucha gente. Sí. Y te ha tocado ver y vivir quizá muchos testimonios de gente que afortunadamente ha hecho caso, que se ha preparado y gente que no. ¿Cuáles son algunos casos que tú has visto que vale la pena mencionar para hacer conciencia? Bueno, conocí una persona que se le hizo su cálculo ley 73, era una persona que se iba a llevar, yo creo que 65,000 pesos hace 4 o 5 años de pensión, o sea, estaba súper bien, una persona topada, es decir, que ganaba lo máximo como empleado, que es válido ante el IMSS, y él no quería irse, tenía 40 años trabajando en la misma empresa, le ofrecían poca liquidación para lo que él quería. Okay. Entonces me dice, no me voy a ir hasta que no me liquiden como yo quiero. Ahí me pedían mucho que oye, ve, habla con él, mira, que no sé qué, ve, enséñale tu proyecto. Y le enseñaba y todo, le digo, ¿sabes qué? Es que es bien importante que te pensiones. ¿Por qué? Porque si tú llegas a fallecer no pensionado, o sea, si tú te pensionas y falleces, te lleva el 90% tu esposa de tu pensión, o sea, de vejez. Pero si tú falleces sin pensionarte, de ese 90 le toca el 40%. Entonces, sí es importante como hacerle conciencia. Claro. Y no, yo juego tal, yo hago fútbol, yo hago esto, me siento sano, me siento fuerte. Eso fue, yo creo que 6 meses antes, después me entero que se muere de un paro cardíaco fulminante. Entonces, es ahí donde digo, pues la vida no la tienes comprada. Y no se pensionó. Entonces, de esos 65,000, la esposa recibe 21, 22,000. O sea, imagínate, le bajó un chorro el porcentaje. No era tan mala, pero de haberte llevado 61, claro, llevarte 20, pues así sí hace una diferencia, ¿no? Claro, y que muchas veces pueden tener todavía hijos pequeños, hijos en escuelas, sí, que es una tristeza, ¿verdad? Sí. Porque ya les toca a la familia sufrir esa mala decisión. Así es. Y es una manera también como de mostrar el amor a tu familia, ¿verdad? Pensar en el día de mañana. Uno no quisiera no estar, sin embargo, es parte de la vida, el morir. Así es. Y pues hay que pensar en todo. Eso es lo importante, quizás de las culturas de otros países, que sí lo analizan, que sí le dedican tiempo, que sí se preparan. Y pues bueno, se viven experiencias muy diferentes a las que tristemente nos toca ver aquí en México. Sí, demasiado diferentes. Muy diferentes. Sí. En cuanto a la ley del 7-3, sabemos que hay gente que ahorita está preocupada, es un tema extenso y bueno, ya te podrán contactar después para ver casos específicos porque sé que va a surgir muchas dudas y mucha necesidad de información. La ley del 7-3, platícanos cuáles son las ventajas de los que hoy en día pudieron darse de alta antes de la ley, antes de este cambio, primero, de esta reforma. Ok. Fíjate que la ley 7.3 nos piden de entrada menos semanas. O sea, 500 semanas para tener la pensión mínima garantizada.
en la de ley 97 son 1,000. Híjole. Entonces te bajan 10 años. Entonces de entrada ya son 500 semanas menos como para tener la mínima garantizada. Pero ahí la magia de esta ley 73 es la acumulación de semanas. Entre más semanas tengamos, de verdad, quien haya pedido ayuda por desempleo, que les toman semanas, recupérenlas, porque de verdad las semanas valen oro en la ley 73. Claro. Y aparte tu salario promedio de tus últimos 5 años. Entonces, ese promedio que si no lo tengo con patrón, busca el integrado, que te pongan tu salario integrado. Si no lo tienes, busca la manera de hacer alguna modalidad para que empieces a subir los últimos 5 años. Claro. Que es ahí donde hablo de la inversión, que si yo lo preparo, tengo la lana para pagar y bueno, todos felices y contentos y me pensiono dignamente y ya no molesto ni soy carga para mis hijos, claro. ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, es vitalicia, también es heredable. Hay 3 maneras que la podemos heredar. La pensión es de viudez, de orfandad, hijos menores de 24 años que sigan estudiando comprobable y pensiones de ascendentes. O sea, de cuenta, yo nunca me casé, mis padres viven, yo fallezco, ellos pueden heredar una pensión ascendente. Entonces, realmente es una magia porque tenemos estas modalidades que nos pueden permitir subir los salarios y hay pensiones que yo he pensionado a gente con 65, 70 mil, 72 mil pesos por mes. Y esas ventajas que mencionaste ahorita es solamente en la ley del 7.3. Así es. Entonces vale la pena revisar, buscar papelería desde cuándo empezaste a cotizar para Así poder es. ver si tienes esa ventaja, pues trabajarla, ya sea a través de la ley, a través de la modalidad 10 o 40. O meterte a trabajar, y en su momento ya la modalidad 40, ¿no? Así Eso sería es. los 5 años antes. Si tú has tenido un sueldo de topado, de repente lo pierdes, llegan los 5 años antes, tú como quiera tienes la oportunidad de meterle al sueldo topado, aunque hayas tenido años antes de esos 5 años con un sueldo más bajo. Claro. No importa que hayas cambiado el sueldo de un tiempo antes de los 5 años de... No importa. Lo que te va a contar son los últimos 5 años en salario base de cotización que tenga registrado el IMSS. Si tú venías topado de 55 para abajo, eso no se te van a contabilizar. Pero sabes que cambié de trabajo y me bajaban los salarios de 55 a 60. Ahí aguas. O sea, no podemos aceptar, si yo cambio de trabajo, ya son tus últimos 5 años y tenemos que cuidar mucho que sea integrado. Tenemos que cuidar mucho que me lo ponga completo. Tenemos que cuidar mucho que no sea un outsourcing. O sea, que digas, oye, te pago muy bien por fuera, pero acá, o sea, tenemos que fijarnos porque es la última carrerita que tenemos al final y que eso debe importar para nuestro salario base de cotización en promedio. Entonces, ahí es algo que tenemos, que ya lo vemos en una asesoría personalizada más, y todo. Específico. Por ejemplo, eso es a los 60 años. ¿Te jubilas a los 60 años con el 100% de tu pensión o lleva alguna escala? Lleva una escala. 60 años nos da el 75% y así aumenta 5% para llegar a los 65 años, que es la vejez, que es el 100%. Entonces tú tú no te puedes pensionar ni anticipadamente en la ley 7.3, tienes que cumplir la edad y las características que te piden para poder pensionarte. ¿Puedes hacer la modalidad 40, la modalidad 10 a partir de los 60? Sí, claro. O sea, se revisa un caso muy, muy concreto porque hay que ver también, pues, cómo está el panorama, cuántas semanas tenemos, cómo jugamos con la edad, porque a veces no traemos muchas semanas, tengo que mandarte con más edad. Oye, a veces tengo muy buenas semanas, entonces te vas más joven y inviertes bien poquito en modalidad. O sea, van variando dependiendo de la situación, pero recordando que las semanas valen oro, y lo vuelvo a repetir porque aquellas personas que hayan pedido ayuda por desempleo, que vayan a recuperarlas, porque ¿Es de ir verdad al IMSS? no, es ir a su Afore, y ahí pagar, si fueron 10,000 recuperas. pesos en el 2012 van a ser 10,000 pesos 2025. Okay. O sea, no hay un incremento. Wow, qué importante y qué dato y qué tip para todas aquellas personas, porque sí hubo un tiempo que era muy común pedir que porque te casaste, que porque te perdiste tu trabajo. Sin embargo, son semanas que pueden comprarse y eso es válido. Que se pueden recuperar. Así que se pueden recuperar. Sí, y nada que es más válido. y nada más pasa en la ayuda por desempleo. En la ayuda por matrimonio, que aplica a los que se casaron después del 1 de julio de 97, es una ayuda que les da el IMSS. Sale de la cuota social. Ahí no pierdes. Wow, mira qué bien. Ahí no.
Está padre, pero ahí sí, lo vuelvo a repetir, hay que recuperar semanas. Sí, las tenemos. De verdad, no vemos la importancia. A veces dejamos breaks de espacios sin cotizar. O decimos, bueno, ya luego me preocupo. Bueno, pero todo ese trecho que no cotizaste, tenemos que recuperarlo. Sí. Entonces, si no lo puedo recuperar de manera, ¿cómo se llama? Retroactiva, a lo menos vamos a trabajar un poquito más de tiempo. ¿Para qué? Para poderlo llevar a la mejor opción. Sí, qué importante. Entonces aquí es un ojo para todas las generaciones. Los chavos a ponerse a ahorrar desde ahorita. Ya. Y los que lograron la ley del 7-3, informarse, el tiempo vale oro. Así es. Y hay que informarse, hay que estar preparados y también hay que dedicarle una parte de sus ingresos a estar guardando para que puedas irte a lo mejor en algún momento a la modalidad 40. Claro. Que no te agarre desprevenido, que digas, sí pude, mas no puedo económicamente. Sí, exactamente, que no te agarren tus laureles, porque ahí es lo triste. Luego vives en la modalidad 40 con estrés. Claro. Entonces te cuido la salud, estamos de acá y luego vives estresado, la modalidad 40, se me ha muerto gente también pagando la modalidad 40 porque es un pago excesivo. Entonces busca de dónde, porque quiere tenerlo más, pero es que la prevención hace la calma. Entonces no tienes que sufrirla en una modalidad 40. Si lo sabes administrar, si lo sabes llevar con tiempo, no tienes por qué sufrirla. Y hay gente que se me estresa de verdad, o sea, porque quiere tener más y entonces ya quiere vender lo que tiene, ya quiere vender su carrito, o sea, hace muchas cosas que dices, oye, pero yo te dije hace unos 10 años, compadre, o sea, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué tienes que vivir estresado? Cuando es algo que pudiste haber pasado. Lo previne, lo saco y lo estoy pagando, ¿no? Totalmente. Entonces, se me mueren por estrés también, entonces, ¿cómo le haces? Como un denominador, hay que ahorrar y hay que prepararse. Así es. Tania, ¿dónde te podemos encontrar? Sabemos que tú das asesorías, das incluso pláticas. ¿Dónde te podemos encontrar? Fíjate que estoy en TikTok, ahí hago las invitaciones de las pláticas. Y bueno, pues generalmente Instagram y Facebook, pero pues por ahí voy a dejar mi teléfono, es 8180-20-2308. Para quien quiera contactarme con todo gusto, las asesorías son gratuitas. Eso es bien importante, porque luego dicen, ¿y cuánto me va a cobrar? Las asesorías son gratuitas, el conocer la información hace la diferencia y créeme que pues viene en la Constitución, tenemos derecho a la información, nada más que pues hay gente que pues si abusa un poquito y les quieren sacar ahí a los clientes, pero la verdad es que informarte no te cuesta ni un peso y puede ser una gran diferencia en tu preparación para tu retiro. Wow, pues qué importante, no hay pretextos, hay que contactarte, hay que prepararse y hay que ahorrar. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tania, gracias por este tiempo, gracias por toda esta información, por todos estos tips que son tan valiosos para nuestro futuro. Sí, muchísimas gracias. Te agradecemos nuevamente y agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva emisión de Bio de mí. Nos vemos pronto. Se dice por ahí que si no eres famoso, a nadie le importa. Pero a nosotros sí nos importa. Bio de mí, comparte tu historia. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a compartirlo. Bio de mí, comparte tu historia.